Paloma Hernández, la propietaria del canal de YouTube conocido como Fortunati Jacinta, afirma en un video de YouTube que el luteranismo o el protestantismo es la causa principal y la razón por la cual el wokismo o el progresismo existe. Paloma Hernández, que ella está realizando y enfatizando en donde una y otra vez en su canal de YouTube está atacando la cosmovisión protestante, la cosmovisión reformada de nuestra fe cristiana. Así que veremos hoy su video y vamos a analizar sus palabras, los enunciados que ella postula, y luego vamos a reaccionar a ellos para debatirlos o para contraargumentar sus dichos y expresiones. Veamos. La edición de los forjas canónicos, pues ya saben ustedes, con todas las músicas, con los vídeos, con las fotografías, con los textos impresos en pantalla, etcétera. Por tanto, lo que voy a hacer es presentarles una suerte de ponencia. De hecho, el tema que hoy voy a tratar, en parte, hoy lo enfocaré de una forma un poquito quizá más amplia, ¿verdad? Pero en parte son los mismos contenidos que tuve la oportunidad de desarrollar hace unos días en el Escorial, en los cursos de verano del ISEP, un congreso de fin de semana que llevaba por título Cristiandad, Occidente y Europa. Así que lo que voy a tratar de explicaros es, claro, de forma telegráfica, porque el tema es muy amplio y es muy complejo. Entonces, de forma telegráfica, voy a tratar de explicaros qué tipo de transformaciones ideológico-filosóficas han tenido lugar desde Lutero hasta llegar a los progresistas de nuestros días. Transformaciones que han supuesto... Bueno, como le había mencionado, esta chica es Paloma Hernández. Paloma Hernández, hay que entender algo muy importante, amados hermanos. Ella es una chica politóloga, de cierta manera ella habla mucho acerca de la política europea y de España particularmente. Ella es filósofa también, hizo un máster en filosofía y su canal de YouTube lo dedica a hablar de distintos temas, pero entre ellos está también, no sé por qué motivos, o bueno, sé por qué motivo lo hace. Ella habla acerca de la reforma protestante, ¿no? De una forma despectiva y negativa. Paloma Hernández, hay que destacar que ella es una chica que es atea, ella no cree en Dios, ella cree en Dios como una especie de una idea, ¿no? Y como atea, ella ha entendido, así como muchos otros, ¿no? Que a pesar de que tú no creas en Dios, tú puedes coger la idea de Dios revelada en el cristianismo y hacer un sincretismo con el propósito de poder establecer unas bases morales que son importantes según ella, son relevantes según ella, para que Occidente llegara a ser lo que es. Es decir, Paloma Hernández es una atea que reconoce que los valores cristianos son buenos y necesarios, ¿no? A esto hay que decir una cosa importante, hermanos. Lo que no entiende Paloma Hernández es que los valores cristianos solo se pueden vivir, o la moralidad o ética cristiana solo se puede vivir si hay la predicación fiel del Evangelio y si se recibe por la fe la redención y la salvación que solo nuestro Señor Jesucristo nos da. Si no naces de nuevo, estás incapacitado e imposibilitado de poder vivir la plenitud de la fe. Si no naces por el Espíritu Santo de Dios, no puedes ser libre de la esclavitud del pecado y por ende cualquier valor, por muy bueno que sea, estarás tratando de ofrecerle a una persona que es un cuervo, le estarás tratando de ofrecer alpiste y por lo tanto no querrá. El cuervo quiere carroña. Y por lo tanto, como el cuervo quiere carroña, carroña va a comer. Y eso es lo que ocurre y pasa con el ser humano y la sociedad. La sociedad que intenta, sin la luz del resplandor de la gloria de Cristo, formarse, establecerse, esa sociedad quedará limitada y siempre disfrutará las consecuencias del pecado, porque el hombre por sí mismo no puede abrazar esos valores y vivirlos. No, no permanece esa obra, no permanece. Y aparte de eso, debemos recordar que el reino de Cristo no es de este mundo, no es de este siglo. Cristo no vino a imponer una ideología política, no vino a imponer un modelo de vida, no vino a imponer un modelo de sociedad. Cristo vino a instaurar el reino de los cielos en esta tierra, el cual lo puede disfrutar completamente la iglesia de Dios. Entonces, esta chica está tratando de hacer un sincretismo entre la cristiandad que se deriva o que ella conoce solo del catolicismo romano y de alguna manera la, las políticas de Occidente y hacer ese sincretismo para que Occidente pueda de alguna manera dar la batalla contra el peligro que se avecina. Esta chica no es progresista. Ella es una atea materialista que entiende los valores cristianos y por ende trata de hacer este sincretismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues para hacerlo, ella debe de alguna manera atacar a uno de los enemigos más importantes del catolicismo. Y ese enemigo es, sin duda alguna, el protestantismo.
¿no? El catolicismo romano no deja de ver a la iglesia evangélica, al pueblo evangélico, como su enemigo, como una secta, a pesar de que incluso se hizo el Concilio Vaticano II, en donde se llega de alguna manera pastoralmente a la conclusión de que nosotros somos hermanos separados. Realmente, detrás de toda esa imagen de buenismo que quiere dar la Iglesia Católica, pretende, a través de esto, pretende hacer que la iglesia evangélica baje las armas y de la batalla espiritual que estamos dando, y así también descuidarnos y ellos atacarnos. Y es lo que se está viendo desde la política, desde la filosofía, desde de los movimientos académicos y sobre todo en YouTube. Los católicos no paran, los apologistas católicos no paran de atacar a la herencia reformada, a la reforma protestante. No paran de atacar a la obra que hizo Dios a través de Lutero y de los distintos otros reformadores, eh, levantando una leyenda negra, levantando una leyenda negra contra la reforma protestante. Y es lo que ella va a hacer ahora mismo. Vamos a escuchar lo que esta chica va a decir acerca de la reforma protestante comenzada en Lutero, y verán que es una completa mentira y es algo abominable y es algo atroz. Y veremos un sinfín de falacias, de verdad. Pero espero, hermanos, que esto nos permita darnos cuenta, ¿no?, de la importancia de los tiempos en los que estamos. Ya les diré la razón por la cual. Vamos a escucharla. El desmantelamiento sistemático del colosal edificio religioso, político, social, espiritual, filosófico, teológico, pero también artístico, etcétera. Pues eso, el desmantelamiento de ese colosal edificio que sostuvo a la cristiandad con mayúsculas durante 2000 años. En este proceso de descristianización de nuestras sociedades, ya hay quien habla de sociedades incluso postcristianas, pues bien, en este proceso de descristianización se ha desestructurado, por ejemplo, la idea de hombre, es decir, se ha desestructurado toda la antropología católica, la idea de felicidad, la idea de libertad, la idea de política, ¿qué es la política? La idea de razón, la idea de naturaleza y, sobre todo, la propia idea de Dios. Yo soy youtuber. Yo tuve que decirle a mi seguro, me voy a la Mutua. ¡Vuelve la chingona de KFC y Doritos! Pollo. Ahora mismo está todo patas arriba y los efectos y las consecuencias disolventes de esta desestructuración, ¿verdad?, de este monumental edificio de la cristiandad, pues las consecuencias se dejan ver ya por todas partes. Pues bien, lo que ha tenido lugar en esta región del mundo que llamamos Occidente es lo que denominamos el proceso de inversión teológica, un proceso a través del cual pasaba de pensarse a Dios desde el punto de vista del mundo a pensarse el mundo desde el punto de vista de Dios. Si lo explico con otras palabras, quizá es más fácil de entender. Lo que tenemos ahora es que esa posición privilegiada, Os dais cuenta que el objetivo de ella detrás de todo eso es tratar de formar un frente con el cual se pueda atacar, ¿no?, los peligros o los enemigos de Occidente, ¿no? Os dais cuenta que ella dijo todo esto, ¿no? Porque los valores, los principios, ¿no?, el arte, la belleza, toda la herencia que supuestamente trae la Iglesia Católico Romana, ¿no?, a la cual ella le acuñe todo esto, ella alude, ¿no?, de que se está atacando todo esto, se está desmoronando todo esto, y por lo tanto este es su objetivo, ¿no? Idear un frente para atacar o para presentar defensa contra el avance del progresismo y el avance del Islam, porque a pesar de que ella aquí no lo menciona, ella también, ¿no?, ha escrito libros incluso en contra del Islam y del peligro que representa para Occidente. Entonces, os dais cuenta que el objetivo de ella es esto, ¿no? Entonces ella ve solamente a la Iglesia Católico Romana como la única manera, ¿no?, de poder establecer los valores y principios importantes que han hecho de Occidente lo que es. Entonces, ella en sus ideas, en su mentalidad, ella piensa que estos valores y principios solamente se le deben a la Iglesia Católica Romana, ¿no? Porque ella abraza o entiende y así lo acepta, ¿no?, la manera en la que la Iglesia Católica Romana se ofrece al mundo. Es decir, ella es el ente que dice lo que es bueno y lo que es malo. Ella es el ente infalible que puede determinar lo que es justo y lo que no es justo. Esto es completamente contrario a lo que creemos los reformadores protestantes, que enfatizamos que nosotros solamente somos custodios de la verdad y administradores de la verdad y columna y baluarte de la verdad. Nosotros no la fabricamos, ni somos la fuente, ni decimos lo que es bueno y lo que es malo. Lo dice las Sagradas Escrituras, y nosotros, como pueblo de Dios, nos sometemos a las Sagradas Escrituras, a su enseñanza, a sus ideales, y así la iglesia de Cristo, la iglesia evangélica,
vive y ha vivido siempre. Pero bueno, continuemos escuchándola. El ojo de Dios, la perspectiva, la óptica de la eternidad de Dios ha sido ocupada por otra cosa. Ha sido ocupada por una idea metafísica que ha heredado gran parte de los atributos de ese Dios omnisciente que había desarrollado la teología tradicional. Y esta idea metafísica está funcionando ahora como principal idea fuerza en los grupos autotitulados progresistas de nuestros días. No voy a desvelar todavía cuál es esta idea metafísica que ha ocupado el lugar de Dios. Es un tema que ya se ha tratado en este canal. De hecho, muchos de los seguidores pues sabrán o intuirán a qué me estoy refiriendo. En cualquier caso, lo voy a dejar así para que aquellos que no conozcan el canal y nos estén escuchando pues puedan ver cómo a través del desarrollo, del planteamiento de estas ideas, va a ir saliendo poco a poco esa idea metafísica. Y si no, pues al final de la entrega se va a quedar ya precisada, absolutamente descrita y definida y clasificada esa idea metafísica que en nuestros días ha ocupado el ojo de Dios. Bueno, como saben ustedes, y por cierto, vamos a hablar de Lutero. Lutero es una figura que ya hemos tratado en este canal. Quien tenga interés pues puede hacer una búsqueda en el propio canal de Fortunata y Jacinta, ponen Lutero, vídeos de Lutero, y ahí les van a aparecer estos vídeos. Hoy necesariamente yo tengo que simplificar, tengo que resumir. Entonces, para recordar, según Lutero, la naturaleza humana está irremediablemente caída a causa de la corrupción, a causa de la concupiscencia, que según Lutero es invencible. Esto es una experiencia privada, personal de Lutero. Lo que pasa que él le da el carácter universal. Bien, aquí está la primera falacia, ¿no? Esto no es una idea privada de Lutero, para nada, en lo absoluto. Es un pensamiento universal de la Iglesia. Después de la caída de Adán y de Eva, la Iglesia cree en su conjunto, y así también lo vemos en distintos pensadores como los padres de la Iglesia, que esa caída corrompió la imagen de Dios en el hombre de una manera profunda y radical, ¿no? La teología reformada titula esto como la corrupción radical del hombre, ¿no? La corrupción radical del hombre, que es la naturaleza que heredamos de Adán y de Eva de nacimiento. Nosotros, desde que nacemos, a la luz de la Escritura, lo que vemos es que nacemos en pecado, y esa naturaleza pecaminosa, ¿no?, nos incapacita a nosotros de poder conocer a Dios por nuestras propias fuerzas. Entonces, aquí está un error y una falacia de ella. La primera es que Lutero no tiene este pensamiento de sí mismo y solo, en lo absoluto. De hecho, la Iglesia Católica Romana, aunque ella va a decir lo contrario, también entiende esto así, que sin la gracia inicial de Dios, el hombre no puede conocer a Dios. Entonces, no es un pensamiento individual o subjetivo de Lutero en lo absoluto, porque esto también lo pensaba así Agustín de Hipona, y también otros padres de la Iglesia hablaron acerca de este asunto. Esto también lo desarrolló Juan Calvino, esto también lo desarrolló John Knox, esto también lo creyeron, lo predicaron los puritanos, esto también lo cree así toda la catolicidad de la Reforma Protestante. Pero bueno, vamos a seguir escuchándola para ver qué quiere decir. Proyecta al resto de los hombres. Entonces, de esta debilidad personal, Lutero va a extraer lo que se conoce como la teología de la consolación, que está basada en la doctrina del arbitrio siervo y de la voluntad esclava. Y con esto Lutero lo que va a hacer es inaugurar una antropología, es decir, una idea del hombre completamente ajena a la antropología católica, que lo que hace es defender el principio del libre albedrío. Vamos a recordar un poquito esta cuestión, que es fundamental. Recordemos que desde el punto de vista católico, fe y razón conducen a Dios. Las dos cosas, fe y razón. La filosofía, esto es, la razón, es una instrucción preparatoria a la fe cristiana, y ahí está toda la tradición escolástica para demostrarlo. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que el hombre está dotado de razón individual, razón corpórea, operatoria. Esto es algo que también comparte el materialismo filosófico. Una razón parcial y limitada, va a decir el Catecismo Católico, es decir, la razón individual de cada uno de nosotros no es una razón perfecta, es una razón parcial y limitada, pero que le permite captar el orden superior, el Logos Cristo, que rige todas las cosas. Por eso, va a decir el catolicismo, el hombre es capaz de elegir y de obrar en un sentido o en otro, el bien y el mal. Frente a esto tenemos a Lutero. Entonces, Lutero lo que sostiene es que la fe salvadora se manifiesta, según él, se manifestaría en una suerte de sentimiento personal de unión con Dios. Y Lutero va a calificar a la razón precisamente como la prostituta del diablo. La Iglesia Reformada cree en el libre albedrío, pero no en el sentido que lo cree la Iglesia Católica Romana. Es decir, la Iglesia Reformada creemos que el hombre puede hacer buenos actos, pero esos buenos actos en sí mismos no son agradables delante de los ojos de Dios, y tampoco por medio de esos buenos actos el hombre puede redimirse para con Dios. Y esto
es lo que también cree la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana cree que si el hombre no es asistido por la gracia inicial, no puede comenzar a redimirse. A partir de la gracia inicial, el hombre puede comenzar a redimirse para con Dios. El, pro- el problema con el catolicismo romano es que es una especie de prostituta, ¿no? Que según van pasando los años, dicen una cosa y luego se contradicen y así van cambiando una y otra vez de ideas y de temas. Por ejemplo, lo que vimos con el Papa Francisco, el difunto Papa Francisco, que en sus dogmas enseñan una cosa sobre la sexualidad, pero luego tú lo ves a él hablando de una forma muy amigable, muy mansa, donde prácticamente hasta los ateos están en el cielo. No lo vimos hablar de que a una niña que tenía un padre ateo que murió como ateo y le pregunta dónde está, y él no, seguro él está en el cielo, contradiciendo incluso lo que dicen sus propios dogmas. Entonces, por allí una cosa. Y lo otro que hay que importante decir es que eh, nunca la Iglesia Reformada ha dicho que el ser humano no puede hacer algo bueno, ¿no? Por ejemplo, la misma Escritura nos enseña, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo dice que vosotros siendo malos sabéis hacer buenas obras, sabéis hacer buenas dádivas, sabéis dar buenas dádivas. ¿Ves? Jesús afirma que el hombre, a pesar de su maldad y siendo malo, ¿no? Siendo malo, puede hacer buenas obras, pero no deja de ser malo el hombre, a la luz de los ojos de Dios. Entonces, nunca hemos creído que el hombre no puede hacer buenas obras. El hombre puede dar caridad, vemos ateos dando caridad, vemos ateos regalando dinero y así sucesivamente. Muchas personas que no creen en Dios pueden hacer buenos actos, pero para con Dios no son buenos. ¿Por qué? Porque no son para la gloria de Él, son para la autorrealización y el beneficio propio de la persona para hacerse un hombre aquí, para fines y propósitos egoístas, y no pueden operar con el libre amor que solamente la divinidad puede operar para hacer cualquier cosa, sin esperar nada a cambio. Por la condición caída, el hombre no puede hacer esto. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Desde esta perspectiva de Lutero, ya saben ustedes, sola fide, sola escritura, es decir, solo la fe, solo la escritura, de cada conciencia subjetiva y leyendo la Biblia en su casa, pues según esta perspectiva, la Iglesia no serviría para nada. Otra falacia, completa falacia. Ahora, yo quiero retroceder un poco antes de atacar este punto. Lo primero es que la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, nuestro dogma acerca de la antropología, nosotros entendemos que la razón del hombre necesita ser iluminada. Lo que Lutero da a entender es que el hombre, utilizando solo su propio razonamiento, sin que ese razonamiento vaya a la escritura y se someta a la escritura, el hombre no puede en lo absoluto conocer a Dios. Yo, gracias a Dios, recientemente di un sermón en mi iglesia local, donde en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25, Pablo enfatiza que a Dios le agradó que el hombre no pudiera salvarse por su propia sabiduría, sino que le agradó a Dios que el hombre se salvara por medio de la predicación o de la necedad de la predicación del evangelio. Si el hombre no es informado por el evangelio, iluminado por el evangelio, donde se plasma a Cristo y esté crucificado, lo que creemos es que su razón no lo puede salvar, no puede recibir vida eterna, no puede a través de la razón sola, si no es iluminada y si no es redimida por medio de la sangre de Cristo, no puede el hombre llegar a la conclusión de que necesita salvación, un mediador, un Mesías, necesita la razón ser iluminada para poder pensar con pensamientos espirituales. El Evangelio también mismo Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 2, el Evangelio es un misterio que lo revela el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto es lo que creemos. Y cuando ella utiliza esta afirmación o esta expresión de Lutero, que la razón es una prostituta del diablo, ella lo dice sin el contexto en el que Lutero lo está presentando, para decir literalmente de que Lutero está diciendo que la razón no vale para nada, que la Reforma Protestante no usa la razón para nada, sino que es simplemente algo subjetivo. No razonamos los textos, no interpretamos los textos, no aplicamos teología sistemática con el propósito de crear ese muñeco de paja para poder instaurar lo que ahora ella ha dicho. ¿Y qué es lo que ella ahora recientemente ha dicho? Pues ha dicho que la sola escritura, y aquí está otra mentira, la sola escritura lo que enseña es
que el ser humano por sí mismo individualmente puede interpretar la escritura, que es el individuo con la Biblia. Y eso para nada es la sola escritura en lo absoluto. No significa eso sola escritura. La Reforma Protestante no rechaza ni la tradición, ni concilios, todos los concilios, ni tampoco rechazamos la tradición. La Reforma Protestante tampoco promueve el soloísmo bíblico, que es la persona individualmente interpretando la escritura. Nuestros dogmas, nuestros credos se fundamentan en el conocimiento e interpretación universal de la iglesia en todos los tiempos y en todas las edades. Entonces, esto ya es, como siempre, otro muñeco de paja sobre nuestra fe. Nosotros no creemos en el soloísmo bíblico. Y esto es algo muy típico de los católicos que no conocen realmente lo que es la sola escritura y se la pasan presentando este muñeco de paja para de alguna manera desacreditar, ¿no? ¿Quién va a querer apoyar o creer que este subjetivismo es bueno para alguien? No, para nada. Pero nosotros no creemos eso, Paloma. Eso es un muñeco de paja que usted está inventando, que usted está dando, pero no es. Si usted quiere saber lo que es la sola escritura y lo que creemos los protestantes, tiene que irse a... Solo quiero interrumpir un momento el video para darte las gracias por estar aquí en el canal e invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho. Deseo que cada video que comparta sea de edificación para la iglesia, te ayude a fortalecer tu fe, te ayude a recibir argumentos para la apologética protestante y así puedas seguir creciendo en la gracia y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros credos, como el de Westminster, como el de Londres, el credo de Londres, del credo bautista de Londres, usted tiene que irse a lo que cree también la Iglesia Metodista, ¿no? En sus artículos, y todos los protestantes y sus distintas expresiones de la Reforma Protestante. Entonces, esto no es así. La sola escritura lo que enseña es que la escritura es la máxima autoridad de fe y de conducta, máxima autoridad. La tradición y los concilios derivan o sacan o extraen de la sola escritura los credos y dogmas que nosotros abrazamos. Y por ende, cuando la tradición, cuando los concilios contradicen a la máxima norma de fe, nosotros entonces debemos rechazar ese concilio, debemos rechazar esa tradición y abrazar y creer en la sola escritura. ¿Por qué? Porque solamente la escritura goza de la inspiración divina y de la infalibilidad. Solo ella es exhalada por Dios, solo ella es extensión de Dios, de la naturaleza de Dios, y por ende solamente ella es inspirada y por ende ella es infalible e inerrante. Los concilios no lo son. Orígenes, por ejemplo, en sus respuestas contra Celso, él afirma claramente allí, si mal no recuerdo, en el libro sexto o libro séptimo, él afirma allí claramente que todas las interpretaciones que se den de las Sagradas Escrituras no son infalibles, no son inerrantes. Lo que sí es infalible es la Sagrada Escritura. Y él lo dice en el contexto, respondiéndole a Celso por el hecho de que algunos judíos contradecían o querían o pretendían explicar textos de la Biblia que nosotros interpretamos diferentes a ellos. Entonces, Orígenes le responde a Celso afirmando eso, que toda interpretación, todo dogma que se formula no es en lo absoluto infalible, sino solo la escritura es infalible y por ende toda interpretación debe someterse a la verdad de las Sagradas Escrituras. Entonces, Paloma, esto es un muñeco de paja, esto no es lo que enseña la Reforma Protestante. Nosotros no creemos en el subjetivismo. Por eso, para nosotros poder saber cómo vivir, en qué creer, quién es Dios, nosotros no nos basamos en nosotros mismos, ni en nuestra propia razón, ni en nuestro propio intelecto. Vamos a la fuente donde Dios se reveló, las Sagradas Escrituras, y en ellas nosotros sometemos
nuestra conciencia y nuestro razonamiento a la revelación de las Sagradas Escrituras. Pero bueno, vamos a seguirla escuchando. Ni los sacramentos, ni el sacerdocio ministerial, ni los votos monásticos, ni sobre todo el papado. Bueno, otra mentira, o sea, no tiene nada que ver, de verdad, esto es tremendo, hermanos. O sea, ¿cómo puede decir que la Reforma Protestante o la sola Escritura y la sola fide afirman que la iglesia no vale para nada, no sirve para nada? No, o sea, esto es una completa mentira. Esto es una burla realmente. Es increíble que esta chica supuestamente quiera hablar acerca de nuestra fe, acerca del protestantismo, y ni siquiera se tomó el tiempo para buscar o escudriñar los pensamientos de los reformadores, los credos de la iglesia reformada, para que os deis cuenta, hermanos, cómo estas personas son instrumentos de Satanás para seguir manteniendo bajo ceguera y dándole más supuestas razones y excusas a las personas de seguir abrazando esta denominación herética como lo es la Iglesia Católica Romana, para que sigan las almas perdidas, entenebrecidas en tinieblas y su conciencia cautiva al pecado. Porque esto, sinceramente, o lo hizo de una manera muy directa, lo hizo realmente con toda la intención, mentir de esta manera, o es muy ignorante y realmente no se tomó el tiempo en investigar lo que cree la Reforma Protestante. O sea, de verdad que esto es algo penoso, pero para nada, hermano, nosotros no decimos que la iglesia no juega un papel fundamental en lo absoluto. La iglesia de Cristo es columna y sostén de la verdad, y ninguna interpretación de la escritura es de uso personal. No, los dogmas lo hacemos con el pensamiento de la catolicidad, con el pensamiento de distintas personas. Confiamos, creemos en la iglesia, creemos que Dios a la iglesia le dio el llamado de administrar los sacramentos y de administrar las sagradas escrituras con fidelidad. No, lo que pasa es que ella piensa como un católico. Es decir, si tú no entiendes a la iglesia como lo dice la iglesia católica, que es la iglesia, es decir, infalible y la única, entonces tú no entiendes la iglesia, tú desprecias a la iglesia, tú crees en un individualismo radical y promueves un individualismo radical. Y esto es un muñeco de paja, no es así, en lo absoluto, para nada es de esta manera. Los protestantes y la reforma nunca promovió el individualismo. De hecho, todo lo contrario. Y ahí es donde vemos fuertemente cómo la Iglesia Católica Romana está siendo derrumbada en Occidente. Ya no hay feligreses, ya casi no van ni siquiera a misa. Es algo, no hay católico realmente aquí militante en el pueblo, sino algunos que otros estudiosos, y lo hacen simplemente como esta chica, que son católicos culturales que entienden que necesitan tener buenos valores y principios, pero no son personas convertidas verdaderamente, no son ministros y siervos de Dios, no han conocido al único Dios y verdadero, sino que simplemente ven buenos valores y principios, no han visto el poder de Dios. Pero por algo, la Reforma Protestante enfatiza en la iglesia, en la catolicidad de la iglesia. Nosotros creemos en la iglesia universal. Creemos en la familia que Dios tiene aquí en la tierra y allá arriba en los cielos, como dice Efesios capítulo 3, en lo absoluto. No promovemos este individualismo radical que ella está realmente aquí hablando, no tiene nada que ver. La máxima invención del anticristo. Lo que hacen las distintas iglesias protestantes es, como digo, anular, destruir prácticamente todo el orden sacramental. Mantienen de alguna manera el bautismo y la Eucaristía, pero están tan transformados que prácticamente están destruidos. Esto está también trabajado en otros capítulos del canal. Por ejemplo, el sacramento de la confesión. Les invito, es un capítulo de este año pasado, por cierto, muy bonito y muy interesante. Así que búsquenlo ustedes. Me parece que tenía un título, analizaba una película que había recibido muchos premios, Nuevo ataque al catolicismo. Así se llamaba ese capítulo. La Reforma Protestante entiende que la única fuente de donde deriva su información para poder sacar dogmas y doctrina, ¿no? Es en este orden: las Sagradas Escrituras, y luego la tradición y los concilios se tienen que someter a las Sagradas Escrituras. Lo que pasó con la Iglesia Católico Romana es que la Iglesia Católico Romana, para poder mantenerse en el poder, se autoproclamó, ¿no?, la fuente que dispensa todas las gracias de Dios, ¿no? Y entonces, para poder controlar al pueblo
desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Ella misma se estableció todos los sacramentos que ellos tienen. No sé si son 7, no recuerdo si son 7, menos o más, pero para ellos, ¿no? El matrimonio es un sacramento, para ellos, ¿no? Otras cosas que ahora mismo no me vienen a la mente, pero además de los bautismos y la Santa Cena o la Eucaristía, para ellos el matrimonio, ¿no? La primera comunión, la confirmación, todas estas cosas que son, si mal no recuerdo, sacramentos para ellos, lo hicieron con el propósito de poder controlar al pueblo. En la Edad Media, si tú no eras católico, no podías casarte. En la Edad Media, si tú no eras católico, no podías enterrar a tus muertos. Entonces, esta bestia, ¿no? Esta serpiente, para poder controlar, para poder manipular a los hombres, se autoproclamó, ¿no? La dueña de los sacramentos y también añadió sacramentos a los que no vemos en ningún lado en las Sagradas Escrituras, ni mucho menos vemos en la patrística y en la iglesia primitiva. Porque en ninguna parte vemos que a los pastores, ministros, obispos, se le exhorta a casar. No vemos ninguna boda oficiada por ministros y sacerdotes o predicadores de la palabra. No existe eso. Pero Roma hizo todo eso con el propósito de controlar y manipular al pueblo, ¿no? Al pueblo. Entonces, la reforma protestante lo que trajo es que volvió por medio de ad fontes, volver a las fuentes, volvió a recuperar la patrística y volvió a recuperar la tradición desde el siglo I hasta el siglo IV máximo. Que a partir de allí, cuando el Imperio Romano, ¿no? establece la cristiandad o el cristianismo como la religión institucional, a partir de allí comenzó a podrirse la Iglesia Católica Romana. Manipulada por hombres llenos de propios intereses, comenzaron a añadir todos este tipo de cosas con el propósito de manipular a las personas. Entonces, ¿cómo puede decirnos esta chica que la reforma protestante anuló los sacramentos o destruyó los sacramentos? Cuando la verdad es que la reforma protestante vino a aplicar los sacramentos de una forma bíblica y de una forma que se aplicó en el principio de la iglesia reformada. Y para eso tenemos ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Los católicos no pueden beber del vino, lo tienen prohibido. Y todo aquel que haga esto, incluso creo que lo pueden excomulgar. Por eso, en lugar de compartirle la copa al católico feligrés, se le moja, y si acaso se le moja la hostia en una copa que tiene el que auspicia el sacramento, y se le da en la boca. Cuando vamos a la escritura, cuando vamos a la patrística, eso no existe. Se le debe de dar la copa y el pan al pueblo de Dios. Eso, al verlo los reformadores, evidentemente van en contra de ello. Pero lo que pasa es que, como esta chica entiende, ¿no? Que la Iglesia Católica Romana es este ente divino, poderoso, infalible, que lo que ella diga tiene que ser amén, pues entonces cuando la reforma vuelve, ¿no? A la fuente, vuelve a la revelación bíblica para poder dirimir cómo se debe de aplicar los sacramentos y cuáles son estos nada más, entonces ella pues concluye de que pues están destruidos, ¿no? Están destruidos los sacramentos. No, 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 todo lo contrario. Los sacramentos que la Iglesia Católica realiza están carentes de poder. Ellos mismos afirman de que en la hostia se están comiendo a Cristo y de que están bebiendo la sangre de Cristo, pero a pesar de eso, viven una vida esclava al pecado. Son personas que realmente no conocen a Dios. No vemos fruto del Espíritu Santo en su vida. No vemos realmente nada en lo absoluto. Y por el otro lado, evidentemente, nosotros nunca, nunca vamos a ver en las Sagradas Escrituras que tú para poder participar de la cena del Señor o de la Eucaristía, tú tienes que confesar tus pecados a un sacerdote de la manera que ellos te dicen que debes de hacerlo, ¿no? Porque cuando van a la Escritura para decir esto es algo completamente absurdo, ¿no? No tiene nada que ver en lo absoluto, para nada en lo absoluto. Entonces, sí, nosotros, evidentemente hay cosas que le dijimos, no, esto la Iglesia Católica Romana se lo ha inventado y se lo ha sacado de sus propios bolsillos, no tiene nada que ver con la patrística, no tiene nada que ver con la revelación bíblica y por ende no lo creemos y ya está. Lo que ella tiene que probar es que eso sea verdad.
Pero como siempre, ellos razonan como católicos romanos. De aquí, lo que va a hacer Lutero es extraer la idea del libre examen de conciencia, la idea del libre examen. Según esta idea, todo el mundo puede interpretar las escrituras sin necesidad de un mediador. Todos somos sacerdotes, va a decir Lutero. El creyente se comunica directamente con Dios y, por tanto, pues no necesita mediadores, no necesita instituciones, no necesita confesión, ni necesita a los curas, ni necesita nada de nada, absolutamente nada, ni el perdón, ni nada. Pero, como decimos constantemente en este canal, pues esta pretendida autonomía moral es simplemente una apariencia falaz, es falsa, es una idea falsa. Luego abundaré un poquito en esta cuestión. Bueno, lo que tenemos aquí es el origen del relativismo moral y del irracionalismo más atroz, ese que ha aterrizado en nuestros días, por ejemplo, de la mano del wokismo. Al suprimir la mayor parte de los sacramentos, lo que hace Lutero es cerrar precisamente las puertas, las vías de gracia instituidas por Cristo para ayudar a los hombres a hacer el camino de la salvación. Es decir, la tarea de los sacramentos es mostrar a los hombres el camino recto hacia la felicidad. Claro, no es la idea de felicidad canalla que se maneja en nuestros días, la idea de hacer cada uno lo que le dé la gana, no. Esta idea Cómo ella hace ese sincretismo, ¿no? Cómo ella une la falacia que está diciendo acerca de lo que significa la interpretación de la sola escritura, de la palabra de Dios, con el wokismo, el progresismo o el relativismo moral. O sea, ¿qué le pasa a esta chica? Primero, hermanos, miren, el wokismo, el progresismo, lo que enseña filosóficamente hablando es que el hombre mismo puede definir él mismo, intranos, solamente él y su razón, no importa la verdad externa, no importa la realidad externa, como él se sienta y como él crea que se siente, eso es su verdad. El wokismo cree que no hay verdades absolutas. La Reforma Protestante no cree eso. La Reforma Protestante afirma y creemos, el pueblo de Dios, que la verdad absoluta está plasmada y revelada en las Sagradas Escrituras. Sí. O sea, es que son dos cosas que solamente una mente malvada puede relacionar. O esta chica es muy ignorante del protestantismo o simplemente tiene una maldad muy, muy fuerte hacia nuestra fe, o le paga mucho dinero a los católicos para poder llegar a estas conclusiones. Pero, a ver, hermanos, cuando la Iglesia Reformada llegó a establecer los dogmas en los que creemos, la Iglesia Reformada utilizó la Escritura como la fuente. O sea, hay un fundamento objetivo en el cual nos establecemos. Esto es lo que creemos. El relativismo no cree que hay una verdad absoluta y por lo tanto, todo lo relativiza. O sea, nosotros no creemos eso. Es más, la Reforma Protestante condenó a los teólogos del siglo XIX, siglo XVIII, que intentaron por medio de la razón presentar y revelar a Dios, anteponiendo la razón y el subjetivismo del hombre, su experiencia, sus vivencias. Ellos pretendían a través de la experiencia del hombre, algo que es subjetivo, algo que tú puedes experimentar una cosa y el otro otra. La Reforma condenó a estos hombres en el sentido de que los condenó como herejes. No los consideró como protestantes reformados. Los excluyeron de la catolicidad reformada. O sea, ¿cómo esta persona puede hacer esta unión entre la sola escritura, que es una cosa, ¿no? Y entre el relativismo, el progresismo, el wokismo? O sea, es completamente absurdo lo que esta chica está diciendo. Una completa mentira. Realmente, la Reforma Protestante, y lo vuelvo a repetir, en su quehacer teológico, tiene como base y sustento de donde nace el dogma las Sagradas Escrituras. Pero nosotros tenemos concilios. Nosotros no creemos en el soloísmo bíblico, es decir, el individuo solo con la Biblia y que crea lo que crea, piense lo que piense, no. Aparte, en el quehacer teológico de la Reforma Protestante, tenemos herramientas para extraer la verdad como la exégesis, la hermenéutica, y eso se utiliza. También nosotros no rechazamos la patrística. De hecho, la Reforma Protestante fue lo que hizo y dijo y proclamó o utilizó aquella famosa frase ad fontes, volver a las fuentes. El catolicismo romano no quería hacer eso, porque si volvían a las fuentes, todas las mentiras y dogmas que ellos mismos se inventaron a partir de su infabilidad papal se caen. Y por eso no querían la Reforma Protestante, por eso aborrecen la Reforma Protestante. Porque al ir a las fuentes, este tema del papado, este tema de la infabilidad de la iglesia y del papa no existe, no está allí.
no está allí. Entonces, vemos constantemente cómo estas personas cometen estas falacias y estas mentiras del diablo en lo absoluto. No tiene nada que ver. Idea de felicidad es la desarrollada por la teología atomista, sobre todo, y según esta idea de felicidad, el contenido objetivo de la felicidad es Dios mismo. Entonces, lo que tenemos es que la mirada nihilista del protestante lo que va a hacer es terminar relegando y anulando la gracia, la gracia. Para el catolicismo, el ser humano, debido a la corrupción de la naturaleza humana por el pecado original, no puede salvarse por sus propias fuerzas y por ello necesita de la gracia salvadora de Dios. Esta es la antropología católica, que demuestra desde luego un realismo y una potencia muy superior a la de todas estas posibilidades. Mira, Paloma, si tú supieras que uno de nuestros puntos, ¿no?, como reformadores, se llama sola gracia, sola gratia, sola gracia. ¿Cómo vamos a anular la gracia si lo que hicimos fue poner la gracia? Puesto que la Iglesia Católica Romana anuló la gracia, puesto que a través de establecerle rituales y colocarle e imponerle normas que debe de el feligrés vivir para poder salvarse, la gracia queda anulada. Lo que pasa es que ella en su mente, ¿no?, ella cree, sin probarlo, sin investigar, sin nada, solo porque lo dice la Iglesia Católica Romana, que los sacramentos son los únicos medios por los cuales Dios infunde la gracia, tal como la Iglesia Católica Romana lo cree. Entonces, pues la gracia es anulada. No hay gracia en la Reforma Protestante, lo cual es una completa mentira. Entonces, mm, lo da por hecho, ¿no? Ella da por hecho que la Iglesia Católica Romana es la verdadera, ella da por hecho que ella todavía piensa como en la Edad Media, ¿no? Ella todavía piensa como en la Edad Media, ¿no? Si la Iglesia Católica Romana lo dice, tú no puedes cuestionarlo, tú no puedes investigar, y si tú das con la verdad y con las fuentes que prueban lo contrario a ella, tú, como decían algunos monjes, si la Iglesia Católica Romana dice que un libro rojo es negro, tú tienes que creer que el libro es negro. Punto, ¿no? Todo lo contrario, la Reforma Protestante volvió más objetivo, más objetiva nuestro pensamiento, nuestros dogmas. La Iglesia Católica Romana subjetivizó las creencias en las cuales se basan ahora sus ideas, porque ninguna o muchos de sus dogmas que ahora creen, como lo es, por ejemplo, el purgatorio, como lo es, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, como lo es, por ejemplo, la Mariología, todos esos dogmas brotan y nacen de sus propias concupiscencias y pensamientos, pero no son extra ellos, no brotan de la escritura, no brotan de nada. Ellos mismos los derivaron. La teología reformada lo que hizo fue que, no. El hombre debe de la palabra de Dios extraer los dogmas en los que creemos, pero no tiene nada que ver en lo absoluto esto que esta chica está diciendo. Es pura Posiciones subjetivistas. Según el catolicismo, el individuo necesita de la ayuda, de esta gracia dispensadora, de esta gracia salvadora de Dios, dispensada principalmente a través de la Iglesia y de los sacramentos, que son instituciones objetivas, no subjetivas. Es decir, los dogmas, los sacramentos, las oraciones, las ceremonias de la liturgia católica no son cosas que se invente el cura de turno, sino que son instituciones efectivamente en sentido positivo, en sentido objetivo, desarrolladas, configuradas históricamente tras milenios de experiencia, de reflexión y de sabiduría acumulada, ¿verdad? Ahí está la tradición de la Iglesia. Para el protestante, por el contrario, la gracia no opera una verdadera renovación interior. O sea, esto realmente es intencional, esto es muy, muy fuerte, hermanos. O sea, ¿cómo va a decir esta chica que la gracia no opera? O sea, que la reforma no cree en la necesidad de la renovación interior del hombre, el nuevo nacimiento. O sea, sí, miren, si lo que más predicó la reforma protestante fue el nuevo nacimiento, si lo que la reforma protestante trajo de nuevo fue la experiencia del individuo con el Señor. No, la reforma no anuló la gracia. La reforma protestante colocó la gracia en su lugar, porque la Iglesia Católica Romana ofrece una salvación por obras y por lo tanto su justificación, al ser una justificación intranos, es decir, el hombre necesita ser justo, el hombre debe hacer buenas obras para salvarse, por lo tanto ya no es gracia. Y si lo que trajo la Reforma Protestante fue la exposición plena y pura del Cristo crucificado y esa predicación, tal como dice la palabra de Dios, a través de la locura de la predicación, de la necedad de la predicación, Dios de judíos y gentiles llamó más a los llamados, tanto judíos como griegos. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y nos transforma y nos regenera por la obra del Espíritu Santo de Dios. Juan capítulo 3. Y esto es parte de nuestra creencia. O sea, esto es
pura mentira. O sea, esto es sin duda alguna una leyenda negra que esta mujer está levantando. O sea, nosotros experimentamos la regeneración de la gracia. Esto no lo viven los católicos, aún con todo y su algarabía religiosa. No se ve allí. Y porque tú digas que es objetivo, no hace algo objetivo. Tienes que probarlo. O sea, tienes que probarlo. Ni porque mucho tiempo se haya creído una cosa lo hace tampoco verdad. Eso es otra falacia. Esto es una falacia. Porque la verdad es que muchísimas de las doctrinas de los católicos romanos comenzaron a existir, unas en el 1700, otras en el 1930, otras, o sea, un montón de cosas que ellos se han inventado no del pensamiento universal de la iglesia, sino ellos mismos, ¿no? Ellos mismos, a través de la infalibilidad papal, se han inventado dogmas, solamente ellos, un hombre allí solo, que solamente a él lo puede iluminar el Espíritu Santo y puede darle una sabiduría distinta del pueblo. Pero no, esto es una completa mentira. O sea, ¿cómo tú vas a decir que nosotros, los protestantes, no predicamos la renovación de la gracia? Si nosotros lo que más hablamos es del nuevo nacimiento, si lo que más hablamos es de la nueva creación en Cristo Jesús, si lo que más hablamos es arrepiéntete y cree en el Evangelio, abandona tu vana manera de vivir, conviértete de las tinieblas a la luz admirable en Cristo, dejad los ídolos para que os transforméis al Dios vivo y verdadero, como dice la Escritura en Tesalonicenses. Juan 3, Nicodemo, el Señor Jesús con Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No, o sea, de hecho, la sola gracia, ¿no? Uno de los cinco puntos de la reforma protestante, sola gracia. O sea, solo por la gracia, solo por gracia somos salvos, no por obras, no por nosotros. Es un don de Dios, regalo de Dios, que Él administra libremente a todo aquel que recibe por los oídos, los sentidos y la iluminación del Espíritu Santo de Dios en el corazón, la predicación fiel del Evangelio, que Cristo murió por los pecadores, que al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos. Quien crea en esta verdad tiene vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, si algo realmente, si algo más enfatiza la reforma protestante es ese nuevo nacimiento, la experiencia viva. No, la reforma protestante atacó y destruyó el nominalismo que tenía impregnado la Iglesia Católica Romana en Occidente. Es decir, tú naciste en Occidente y ya por ende eres católico, ya por ende eres salvo. Y así vivían las personas, no experimentaban una regeneración, una conversión, para nada. De hecho, los curas, los papas, ni se preocupan de si tú has nacido de nuevo, con tal de que tú simplemente hagas como ritos aprendidos por hombres, los rituales religiosos que ellos hagan, pues tú con eso ya eres salvo, ya está. No, Paloma, creo que eres muy ignorante de nuestra fe. Sino que queda reducida a esa suerte de sentimiento intimista de comunicación con lo trascendente. La redención solo consistiría en una religiosidad individualista y celosamente privada. Desde esta perspectiva, y aquí es donde está el kit, por tanto, de la cuestión, atención a esto, desde esta perspectiva luterana que inaugura Lutero, el orden social, económico y político queda condenado a vivir y a desarrollarse fuera de Jesucristo. Este es el punto fundamental que tenemos que entender y que tenemos que subrayar. Lo que entra con Lutero es la idea de la conciencia subjetiva, que dará pie más adelante a la llegada del laicismo, que considera la religión como un asunto privado y no como un asunto público. Ahí está. Ahí está. Ese es el meollo de todo el asunto, ¿no? Nosotros queremos gobernar una sociedad, establecer un modelo de sociedad, ¿no? Ahí está realmente toda su euforia, ¿no? Por hacer este sincretismo, ¿no? El catolicismo, como es autoritativo y impone lo que tiene que imponer y tú no puedes cuestionarlo, entonces este es todo su motivo, ¿no? Toda la razón. Les dolió a ellos la separación iglesia-estado. Les dolió a ellos que la iglesia no fue enviada para establecer un reino en este mundo. Les dolió a ellos que la reforma protestante no trajo la naturaleza misma por la cual la iglesia fue instituida y establecida aquí. Y por ello hacen todo este tipo de cosas. Por ello se inventan todas estas falacias. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí el video y simplemente quiero concluir con lo siguiente, hermanos. Esta chica hizo todo esto, ¿no? Toda esta falacia de analogía, ¿no? Uniendo de una forma arbitraria y malvada, ¿no? La herencia de la reforma con el progresismo y el wokismo que tenemos ahora, sin probar nada, ¿no? Simplemente lo dice así, bueno, me cae mal Lutero y por lo tanto Lutero es el culpable de que hoy Occidente esté como esté. No, es la Iglesia Católica Romana.
la culpable de que Occidente esté hoy como esté. Realmente es así. Pero bueno, el punto. Nosotros no creemos en el subjetivismo. La reforma no cree en eso. La reforma no cree en el soloísmo bíblico. La reforma no cree en que el individuo con su Biblia. La reforma no promovió tampoco que las personas por sí solas tenían que inventarse dogmas y doctrinas. No, nosotros tenemos un quehacer teológico. Nosotros tenemos confesiones, la de Londres, la de Westminster. Tenemos la confesión belga, en donde tenemos nuestros credos, en qué creemos, sobre qué edificamos nuestra vida. Lo que pasa es que a estas personas les gusta operar de esta manera, fabricando un muñeco de paja. Y, hermanos, más que nunca, nos es importante a nosotros mirar atrás y volver a recordar la reforma protestante, de dónde nació, de dónde surgió. Porque, ¿qué ocurre, hermano? Nosotros estamos ahora en una generación que se desconectó completamente de sus raíces. Y esta generación, al desconectarse completamente de sus raíces, es moldeable, maleable. Si tú le dices a ellos, esto fue, le presentas a ellos, esto fue el pasado y la culpa es de este, lo van a creer, sin pruebas, sin nada. Si tú le repites una y otra vez a esta generación, se van a creer esto. Y eso es lo que están buscando exponentes como ella, ¿no? Crearse un muñeco de paja de la reforma protestante para que luego así el catolicismo de alguna manera siga sobreviviendo. Pero es tremendo, de verdad. O sea, esto a mí me deja anonadado porque son mentiras que para mí son intencionales. O sea, esta mujer ni siquiera se ha tomado el descaro de, yo creo que no debe saber casi quién es Calvino, Knox, Zwingli, o ni siquiera creo que se ha tomado el atrevimiento de leer sus postulados, sus enseñanzas, ¿no? Pero seguramente esta mujer, como tiene un germen, ¿no? Socialista, un germen donde estas personas creen que ellos pueden traer un modelo de sociedad e implantar a través de la fuerza, a través de la imposición, un modelo de sociedad, les repugna, ¿no? Les molesta que la reforma protestante hizo este trabajo teológico con el propósito de que el feligres pudiera experimentar plenamente su conversión, su regeneración y relación con Dios sin que nadie más sea su propia conciencia. Eso es lo que Lutero promulgó. Nadie más tiene que ser mi conciencia. Ningún otro debe pensar por mí. Ningún otro debe decirme a mí lo que debo de creer, en el sentido de que no debe ser por imposición, sino que el individuo tiene que realmente probar la verdad, degustar la verdad, recibir la verdad a través de la predicación de la palabra y no a través de la imposición cultural y religiosa y arbitraria de un ente llamado Iglesia Católica Romana que te obliga a creer las cosas así como son y no puedes cuestionarlo, no puedes investigar, no puedes indagar. Realmente a estas personas la modernidad les cayó fatal, porque por ellos el mundo entero pudiera seguir a oscuridad y en tinieblas y así ellos poder seguir gobernando y mandando como si nada. Y esto es lo que constantemente se está viendo más y más en Hispanoamérica y en España y en Europa, hermanos. Los católicos culturales, como esta chica y militantes, están levantando la leyenda negra del protestantismo, están creando un muñeco de paja que no existe, que no es la reforma protestante, para de alguna manera revitalizar el catolicismo romano, de alguna manera destruir los posibles enemigos del catolicismo romano y seguir así estableciendo su poder. Estas personas te van a hablar del legado de la hispanidad, te van a hablar de todas las buenas obras que hicieron los españoles en Latinoamérica y así sucesivamente, y te van a hablar de todo esto, y por eso el catolicismo es bueno, es lo mejor. Nosotros no creemos ese cuento. Nosotros confiamos en nuestro Dios. Nosotros sabemos en el Dios en el que hemos creído. Y para nada somos eso, todo eso que tú estás diciendo, Paloma. Espero que el Señor la lleve a retractarse, porque es una completa mentirosa. Es una completa mentirosa. Bueno, hermanos, hasta aquí lo dejo. Espero que el video sea de tu ayuda. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Te invito a que le des like al video, lo compartas. Espero que el Señor te bendiga grandemente y que nos ayude el Señor a seguir dando batalla espiritual por la verdad del Evangelio.